This meeting is being recorded. Ok, vale. Entonces, bueno, como iba diciendo, es un placer para mí presentar a Leticia Pablos. Leticia, si me equivoco en algún dato que de tuyo, lo corriges después. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Leiden, en Holanda. Tiene una licenciatura en Filología Inglesa en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en el País Vasco, y luego hizo el doctorado en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Maryland en College Park, muy cerca de Washington, en Estados Unidos, donde, si no me equivoco, los directores de tesis fueron Juan Uriaguereka y Colin Phillips, y ella se ha especializado, y es el tema en el que sigue trabajando, aspectos de lingüística teórica en contacto con psicolingüística, sobre todo en contacto con psicolingüística y neurolingüística, y ahora mismo está en un proyecto, ha trabajado diferentes temas que permiten abordar esta perspectiva interdisciplinaria, por ejemplo, pronombres átonos en diferentes lenguas románicas, y actualmente el tema en el que creo que llevas unos años trabajando, o al menos el proyecto en el que estás metida, tiene que ver con el procesamiento de las preguntas. Como decía, ella hizo el doctorado en la Universidad de Maryland, y luego ha ocupado diferentes posiciones postdoctorales en universidades como la de Reading. También has estado en el País Vasco, en Vitoria, y ahora mismo estás en Leiden, como acabo de decir. Y bueno, le pedimos a Leticia que diera una charla para explicar un poco qué es lo que se hace en este ámbito de investigación, que tiene que ver o que cubre aspectos de lingüística, como algunos de los que estáis viendo en cursos del grado en el que estáis, pero que también tiene que ver con investigación que se hace en psicolingüística y en neurolingüística. Son aspectos que lamentablemente se ven poco en los grados, al menos en los que tenemos en nuestra universidad. Por eso pensamos que sería todavía más interesante que Leticia nos enseñara un poco el tipo de preguntas y el tipo de metodología y el tipo de cuestiones que aborda en sus investigaciones. Y yo me callo y le doy la palabra a Leticia, que puede comentar algún dato que haya dado mal, y si no, pues empiezas con la charla, que es lo más interesante de todo. Gracias, Leti. De nada, Ángel, gracias por la invitación y espero que para los que asisten y no han sido expuestos a esta información antes, pues sea una puerta a nuevas ideas y a abrir la curiosidad de qué se puede hacer en un campo como la lingüística dentro de un territorio más experimental. Y bueno, procedo a hablar, ya que si no, igual vamos a andar un poquillo justos de tiempo. Yo también había preparado, siguiendo con lo que ha mencionado ahora Ángel, una timeline de quién soy. Como ha dicho Ángel, procedo del País Vasco, de Bilbao. Hice la licenciatura en Filología Inglesa también en el País Vasco, en Bilbao, y he hecho el doctorado en Lingüística en la Universidad de Maryland, a lo cual le siguieron una serie de puestos de investigadora postdoctoral en Inglaterra, en Reading, y en el País Vasco durante un año, y así también es como empecé en la Universidad de Leiden. Y la única cuestión a corregir es que en este momento ya soy profesora agregada en Leiden, con lo cual desde el 2017 tengo una plaza de docente y investigadora en la universidad. Bien, dejado eso a un lado, os hablaré de que el tema en el que estoy especializada es la comprensión de frases, sobre todo en el campo de la lectura, pero también desde el punto de vista del habla, es decir, la comprensión auditiva, y que tengo extensa experiencia en investigación experimental que tiene base lingüística tanto en laboratorios europeos como extranjeros, en Estados Unidos, Francia, China, Países Bajos y, por supuesto, España, donde he testeado los primeros experimentos de mi vida. Y bueno, pues hoy os voy a hablar un poco de las cuestiones fundamentales de lo que hace una persona como yo y en qué cosas está interesada y qué tienen que ver con la lingüística. Entonces, he preparado
un esquema de lo que vamos a ver, de qué vamos a hablar, y os voy a hablar inicialmente del qué, la distinción entre competencia y lo que vamos a llamar actuación, que no es nada que tenga que ver con dramas, sino que es lo que en inglés se corresponde al performance en comparación con la competencia lingüística. Luego vamos a hablar sobre el por qué y para qué se estudian ese tipo de correspondencias entre la competencia y la actuación, y veremos que lo que se aprende sobre la cognición humana son los procesos de comprensión y producción del lenguaje. También vamos a hablar del cómo, cuáles son los métodos de investigación experimental aplicados a la lingüística. Y finalmente cubriré muy brevemente, como digo, a vista de pájaro, el proceso experimental y cómo es el seguir un proceso riguroso metodológicamente hablando y científicamente hablando para lo que se nos pide como investigadores en este campo hoy en día. Entonces, como digo, voy a empezar con el qué, que hablará sobre la distinción entre competencia y actuación. Y voy a empezar por exponeros a una frase para que empecéis a pensar un poco de la forma en la que normalmente pensamos cuando nos adentramos en este territorio de la comprensión, en este caso lectora. ¿Qué sucede cuando leemos frases como la siguiente? Como os podéis fijar, no la voy a leer de momento, y la razón por la que no la voy a leer es porque porque quiero que cada uno de vosotros y vosotras la leáis de forma silenciosa y veáis si hay algún tipo de interpretación que os está dando alguna dificultad. Y ahora es donde voy un momentito, a ver si seguís por ahí un momento, para preguntaros brevemente, a aquellos que estáis presentes en esta charla, si veis alguna cuestión peculiar a la hora de tratar de interpretar esta oración que tenemos en la pantalla. Y para empezar, me gustaría que, si queréis, alguno de vosotros intervináis. Y perdonad mi castellano, puede que esté un poco oxidado, pero... ¿Hay alguien que quiera tirarse a la piscina? Parece una tal Amelia. Amelia, ¿te podemos? Sí. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Es que cuando he leído esta frase en mi cabeza, em, la primera cosa que he pensado es que a alguien se le quema la comida. Pero luego la he vuelto a leer y es como que la comida podría haber una interpretación de que la comida se está quemando sola. Muy bien, muchas gracias, Amelia. ¿Hay alguien más como Amelia que haya tenido esa primera interpretación y luego haya tenido que recapacitar sobre lo que había leído inicialmente? ¿Hay alguno de vosotros o vosotras que haya tenido esa misma reacción? ¿O habéis tenido todos solo una interpretación posible en la cabeza cuando estabais interpretando esa frase? A mí me ha pasado igual. A ver, ¿quién eres a mí? ¿No tienes nombre en mi... ¿Cómo te llamas? Abril. Abril. Sí. O sea que Abril también te ha pasado igual, ¿no? Que primero Sí. la has leído, te ha parecido que tenías una interpretación que prevalecía y luego has dicho, espera un momento, ¿esto se puede interpretar de otra manera? Sí, ¿Te de ha pasado hecho, así? como que me faltaban comas en la oración para especificar qué significado quiere hacernos llegar. Ese es muy buen punto al que igual volveremos. Tienes razón en que, por ejemplo, la utilización de comas es precisamente para poder guiar al que lee en una dirección u otra, o sea que en este caso está un poco hecho a propósito para que surjan los dos significados, porque si no, uno de ellos dejaría de ser posible, así que muy buen punto, Abril, gracias. Voy a volver entonces a la presentación, gracias por vuestro input. Y bueno, lo que os quiero enseñar es que, tal y como habéis dicho, esta es una frase en la que se esconden dos posibles interpretaciones. Una es que cuando él o ella cocina se le quema la comida, que es la que seguramente habéis tenido todos o todas de manera inicial. Y la segunda es que cuando él o ella cocina
se quema. O sea que es la persona la que se está quemando y no la comida. Entonces, la cuestión es que hay casos así, y hay muchísimos casos en el lenguaje de este tipo. Y como he dicho, aunque como muchos habréis comprobado, hay una interpretación que se favorece, la otra existe, y como Abril, por ejemplo, ha puntualizado en este caso, por ejemplo, con las comas, nos desharíamos de una de las interpretaciones o la guiaríamos solo a una de ellas. Bien, en este punto ya os he puesto a pensar un poco cómo lo haría alguien que está en mi lugar y que mira al lenguaje de una forma un poco más experimental, como un objeto de observación y en relación sobre todo al comportamiento de las personas y de cómo reaccionan ante el estímulo. Y bueno, en este momento entonces voy a pasar a una cuestión que tiene que ver con las razones por las que, por ejemplo, entramos en ese tipo de dificultades de las que salimos como hablantes nativos del idioma, pero que nos llevan a pensar en lo que es la distinción entre lo que llamamos la competencia lingüística, es decir, el conocimiento que tenemos del idioma, y lo que voy a llamar actuación, que es cómo lo ponemos en uso y cómo nos afectan ciertas cosas en el uso de la lengua. Y vamos a ver qué es lo que podemos aprender al respecto. Por un lado, asumo que sabéis de competencia lingüística, porque para empezar muchos de vosotros vais y vosotras vais a las clases que Ángel os proporciona. Y bueno, asumo que a nivel de competencia lingüística sabéis que es el conocimiento del locutor o el oyente del lenguaje al que no afectan condiciones independientes a la gramática. Es decir, que ese conocimiento no viene afectado por cosas como la limitación que tengas de memoria, las distracciones que pueda haber en tu entorno, los cambios de atención y los errores que se puedan dar de forma no voluntaria cuando quieres decir, por ejemplo, algo y te sale otra cosa. Entonces, la competencia es el conocimiento que tienes que está intacto y al que no le repercuten este otro tipo de cuestiones. Y como sabéis, es el foco de la lingüística teórica y se basa en el postulado de teorías en base a datos que los hablantes de un idioma toman como aceptables. Y para ello se recurre muchas veces a juicios de gramaticalidad, aceptabilidad y a búsquedas en corpus del idioma específico que queremos investigar. Entonces, esta es una parte que asumo que muchos de vosotros y muchas de vosotras tenéis ya en el sistema y conocéis y estáis totalmente familiarizadas y familiarizados con ello. Bien, la otra parte de la que voy a hablar tiene que ver con lo que voy a llamar actuación, y bueno, lo voy a llamar, pero es que se llama así también en español. Y actuación es la utilización del lenguaje en tiempo real, teniendo en cuenta todas las restricciones neurológicas y neuropsicológicas y ambientales que nos rodean. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con la fisiología del habla, hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo está estructurado nuestro cerebro y nuestra parte biológica. Y hay cuestiones ambientales que tienen que ver con lo que nos rodea y con lo que nos rodea no solo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también con las situaciones en las que podemos estar teniendo que utilizar el lenguaje. Para daros un ejemplo, una de las cuestiones que es, por ejemplo, intrínseca al lenguaje en el caso del habla, es que el habla siempre sucede en una secuencia incremental. Tenéis un ejemplo en la diapositiva que se muestra ahora de lo que es el habla de una frase, en este caso un discurso continuo en inglés. Y bueno, en este caso lo único que quiero que tengáis en cuenta es que es incremental en el hecho de que tiene que ir desarrollándose en el tiempo y desplegándose en base al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos las palabras se suceden de forma secuencial y podéis decir, bueno, es que eso es de cajón, no hay duda, ¿no?, de que sea así.
Pero bueno, podríais pensar que, por ejemplo, al hablar no producimos las sílabas de una palabra en una frase y procedemos a hablar a la inversa, es decir, que normalmente cuando hablamos siempre hablamos en la dirección en la que es secuencial y que conforma a la estructura primero de las palabras, interna a las palabras, luego de los sintagmas y luego de las frases, y vamos acumulando cosas, pero lo hacemos de forma secuencial. Y por otro lado, otra cosa que tampoco hacemos es que no podemos producir, por ejemplo, dos palabras a la vez. Para daros un ejemplo de lo que quiero decir, tengo aquí unas grabaciones que espero que podáis escuchar. Una simplemente es un ejemplo de lo que sería el habla en forma secuencial. A ver si funciona. Charla Barcelona. ¿Lo podéis escuchar? ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. ¿Sí? Vale, Sí. gracias. Bien, en esta secuencia lo que veis es que simplemente lo que he dicho es charla Barcelona. La cuestión es que no podemos, por ejemplo, hacerlo a la inversa. No podemos decir... Charla Barcelona. Ay, no, esto no es. Nalo Cebar Lacha. Esto era lo que quería. Aquí lo que he tratado de hacer es hacer charla Barcelona a la inversa, respetando, por ejemplo, la estructura silábica, pero haciéndolo en reverso. Es decir, no utilizo la secuencia normal, sino que lo hago a la inversa. También el último ejemplo que os doy, que no podemos producir dos cosas a la vez, imaginaos que cojo las mismas palabras, charla Barcelona, y las intento hacer a la vez y las sobrelapo, como en este caso. Barcelona. Aquí estamos oyendo a la vez charla y Barcelona. ¿Vale? Barcelona. Y la cuestión es que sabemos que eso no es lo que podemos hacer fisiológicamente hablando. Esto lo he podido hacer grabando dos audios por separado y luego sobrelapándolos, pero el lenguaje no funciona así. Entonces esto tiene que ver con la parte de la actuación que es intrínseca a ciertas limitaciones que tenemos en el lenguaje por el hecho de que lo producimos de una manera determinada y somos seres que tenemos también ciertas limitaciones de las que también vamos a hablar en un momento. Bien, lo siguiente tiene que ver con el mismo enfoque, pero de este lado, en este momento desde el punto de vista de la lectura. Lo mismo sucede con la lectura. No comprendemos el lenguaje en modo reverso. Por ejemplo, tenéis el ejemplo de brillaba el sol en el canal, que es una frase que normalmente vais a leer de izquierda a derecha, aunque por supuesto tenéis que tener en cuenta que hay lenguas donde se lee en otras direcciones, como por ejemplo el árabe y el hebreo de derecha a izquierda o el japonés y el chino de arriba a abajo. Pero incluso en estas lenguas el contenido siempre se procesa de forma secuencial. Es decir, que, por ejemplo, si cojo la frase brillaba el sol en el canal y la trato de mover a la inversa respetando las palabras, voy a tener canal en el sol, en sol él brillaba, que no va a querer decir nada. O incluso si hago una especie de imagen de espejo de la frase, y sería lo que tenéis debajo, la NAC, LENE, los lee, bla, 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 tampoco es algo que quiera decir nada, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso también es algo de lo que tenemos que ser conscientes, que el lenguaje funciona de ese modo en el que tienen que suceder las cosas de forma secuencial. Es intrínseco a la fisonomía y a la forma en la que se manifiesta. Bien, otra de las limitaciones que tiene que ver con la actuación y la que tenemos que tener en cuenta son las de la memoria, que vamos a llamar memoria de trabajo, y la atención, que muchas veces se llama el lapso de atención. Seguramente muchos de vosotras seréis también conscientes de que, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de que el lapso de atención no sobrepasa cierto límite y que se sabe que más allá de ciertos minutos la gente deja de prestar atención. O puede que también hayáis escuchado que para la memoria de trabajo hay ciertos límites y que, por ejemplo, hay cierto número de información que puedes mantener en la memoria activa, pero que llega un momento en el que se colapsa y es difícil que puedas mantener más. Voy a dirigiros ahora a la siguiente frase que veis al final de la diapositiva, que se supone que es una frase
que implica una carga bastante alta de memoria de trabajo. Entonces, de nuevo, no la voy a leer para que la podáis leer vosotras y vosotros en silencio. Y lo que me podéis decir es qué os parece y qué sentís a la hora de leerla. Si es que os puedo volver a traer aquí a colación. Perdón, no, ahora me he ido. Un momentito. Bueno, si hay alguien que quiera, hablar, es que no os puedo ver, pero si os dirigís a mí y me decís vuestro nombre. ¿Hay alguien que quiera decirme qué es lo que le pasa cuando lee esta frase en particular? A mí personalmente... ¿Me dices tu nombre, por favor? Abril, perdón. Abril, gracias. Sí. Me pierdo al leerla y tengo que volver a empezar. ¿Y en qué momento te pierdes? Al final de la primera oración. O sea, de la primera frase. ¿Quieres decir a la altura de premio? Sí, sociedad financió premio, ahí ya vuelvo a empezar. ¿Y por qué crees que puede ser eso? ¿Tienes, por ejemplo, dificultad en saber quién fue premiado, quién fue financiado y tienes dificultad a la hora de conectarlo a los referentes, que pueden ser los sujetos o sí, las personas que han sido premiadas o financiadas? Y no lo digo solo, o sea, eres un ejemplo, Abril, muchas gracias, pero quiero decir que lo mismo que te sucede a ti seguramente es una cuestión que le va a suceder a muchos de los hablantes de español, por ejemplo, en este caso. ¿Hay alguna persona más que tenga la misma sensación que ha tenido Abril al leer una frase así? Gracias, Abril. ¿Alguien que quiera participar? Yo, Amelia. Amelia, gracias, otra vez, dime. También, o sea, me he perdido cuando se han repetido los 3 verbos, no sé quién financió, no sé quién premió, no sé quién perdió. Es como que he perdido de vista el sujeto de cada verbo. Cada una de ellas. Muchísimas gracias, Amelia. Bueno, este es un ejemplo muy claro de lo que llamamos una frase compleja desde el punto de vista de la carga que supone a nivel de memoria de trabajo, porque se amontonan tantos referentes que todavía no han sido cerrados, es decir, que no han sido completados por el verbo, que llega un momento en el que realmente hay dificultad a la hora de seguir comprendiéndola y procesándola. Entonces, es un ejemplo que a su vez se puede encontrar en otras lenguas y simplemente es para que veáis a qué nos referimos con ello cuando hablamos del lenguaje y el hecho de que existen limitaciones de memoria de trabajo en este caso. Muchas gracias a las dos que han participado, Amelia y Abril. Sigo adelante. La otra limitación que existe es la de la atención. Y como decía, algo que se sabe y que también nos repercute a la hora de utilizarlo en relación al lenguaje es que tenemos un lapso de atención que dura 20 minutos y a partir de ahí volvemos a bajar y perder la atención hasta que otra vez hemos, vamos a decir, recuperado un poco la energía y volvemos a prestarla. Y es un hecho conocido y, por ejemplo, puede repercutir en cuestiones como una frase como la que veis en la pantalla en rojo, que tiene que ver con que si tu nivel de atención, por ejemplo, está siendo muy bajo, puede que te pierdas que te estén dando ya la información en la frase. Entonces, esta es típica frase que se suele utilizar muchas veces para referirse a un momento en el que la gente no está prestando atención y tiene que ver con que precisamente la interpretación también de las oraciones está bastante ligada con poder prestar atención a todos los elementos y estar al tanto mientras sucede. Entonces, lo que sí que
También sabemos es que la limitación existe a nivel fisiológico y que a pesar de que empezamos como el cerebro este que veis al principio con mucha energía, después de 20 minutos suele bajar y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de mirar los procesos de actuación que tienen que ver con el lenguaje. Bien. Otra cuestión que es fisiológica, que de hecho estáis viendo que tengo, por ejemplo, ahora mismo limitaciones en ese sentido, es la que viene de la parte fisiológica en cuanto a que necesitamos parar de hablar para respirar y coger aire. Entonces, por ejemplo, el promedio en el que un adulto se para respirar y coger aire es de 12 a 20 veces por minuto. Y eso también implica que hay ciertas limitaciones a la hora de, por ejemplo, producir una frase que sea larguísima. O sea, si yo no parase de hablar y no hiciese descansos, realmente sería bastante difícil para mí producirla y para vosotras o vosotros poder mantener la atención en lo que yo dijese. Pero existe también la limitación de que no se puede llegar a hacer algo que sea infinito, al menos en el habla. Bien, esa es la parte también fisiológica. Entonces, otra cuestión a saber es que en la parte de actuación de la que os estaba hablando, que tiene que ver con lo que sucede cuando llevamos la competencia lingüística al territorio del uso y las limitaciones que vienen dadas con ese uso, es el foco de las disciplinas que llamamos psicolingüística y neurolingüística. Y se centran sobre todo en la observación de datos lingüísticos en tiempo real, y a tiempo real me refiero a que lo estamos examinando mientras está sucediendo, tanto en su comprensión, es decir, a la hora de recibir la información y tratar de interpretarla, como en su producción, que es a la hora de tratar de decir algo que estamos pensando o un concepto que estamos queriendo manifestar. Entonces, esto es el qué del que os quería hablar, que es prioritario para empezar a entender cuál es el motivo de que haya mucha gente investigando este campo, que tiene que ver en ver la relación entre estas dos, esta dicotomía entre competencia y actuación. Y la cuestión es por qué, para qué se mira, y lo que tratamos de hacer es aprender más sobre la cognición humana a través de los procesos de comprensión y producción del lenguaje, donde el objetivo de los trabajos de psicolingüística y neurolingüística es el de disminuir y explicar las diferencias entre los modelos de lingüística teórica basados en la competencia lingüística, es decir, las cosas que seguramente hayáis oído, por ejemplo, en vuestras clases de sintaxis o semántica o morfología o fonología. Poner eso en relación con los modelos que hablan sobre los procesos mentales basados en la actuación, o sea, temas de los que os estaba hablando ahora. Y finalmente los modelos neurocientíficos que intentan explicar cómo procede nuestro cerebro al relacionar competencia y actuación. Entonces, repitiéndolo simplemente para que quede la idea de que en este caso lo que hacemos es relacionar los modelos de lingüística teórica que están basados en la competencia lingüística, que tiene que ver con, por ejemplo, la información a nivel abstracto que sabemos que tenemos a nivel lingüístico, con el hecho de que tenemos que ponerla en uso y hay procesos mentales que tienen que ver con el hecho de actuar y de producir y comprender. Y la cuestión es al final intentar unir todo esto en modelos neurocientíficos que intenten explicar cómo procede nuestro cerebro al relacionar estas dos cuestiones y ver si podemos entender un poquito más qué es lo que sucede a este nivel. Entonces, una de las preguntas cruciales y una de las preguntas más fundamentales dentro de este campo es cómo podemos conectar nuestra competencia lingüística con la actuación, o sea, las dos facetas de las que hemos estado hablando, cómo se pueden aunar
y ver hasta qué punto sucede lo siguiente. Y lo siguiente es que la pregunta que es crucial en este caso es si de alguna manera nuestra competencia lingüística, es decir, el conocimiento que tenemos del idioma a nivel abstracto, guía de alguna manera nuestra actuación, es decir, es el que rige cómo vamos a utilizarlo, y las limitaciones vienen también a nivel teórico, o si por en cambio la actuación se rige por mecanismos y principios totalmente distintos e independientes a los de la competencia. Es decir, que por un lado están los principios que tienen que ver con la competencia y por otro lado están los principios que tienen que ver con la actuación y no se mezclan y funcionan de forma separada. Para que lo veáis de nuevo de forma gráfica, la idea, si tuviésemos la competencia lingüística rigiendo de alguna manera nuestra actuación, es que tendríamos un solo sistema cognitivo donde la competencia lingüística regiría lo que hacemos a nivel de actuación, es decir, que si hay cosas que sabemos que a nivel teórico no se pueden hacer, lo más normal es que lo veamos también manifestado a nivel de actuación. Pero podría darse el caso, debido a cosas como las que os he comentado, que tienen que ver con atención, con la parte fisiológica, con memoria, podría darse el caso de que tuviésemos dos sistemas separados, donde por un lado los principios y mecanismos que rigen la competencia lingüística no tengan nada que ver con los principios que rigen el sistema cognitivo de actuación. Entonces, en este caso lo veríamos como dos sistemas cognitivos distintos. Y esa es una de las cuestiones que más fundamentales que también rigen la razón por la que muchos de nosotros investigamos este campo. La cuestión también es cómo llegar a poder acercarnos a la pregunta a través de la investigación empírica. De lo que os voy a hablar a continuación son los métodos de investigación experimental aplicados a la lingüística. Voy a enfatizar aquellos que considero igual que llevan más tiempo presentes en la lingüística también y que es más fácil, con los que es más fácil asociarse, pero por supuesto hay otros que menciono y en los que no voy a profundizar, que también son relevantes y que os invito a que miréis si estáis interesadas o interesados más adelante. Lo que es interesante en este caso es que la investigación lingüística se nutre tanto de métodos experimentales como descriptivos para recoger datos, y que eso conlleva también dos tipos de recogida de datos y metodologías distintas en lo que se refiere a la recogida de datos. A la izquierda os indico métodos que miden la actuación, métodos conductuales y métodos fisiológicos, de los que vamos a hablar en breve. Y a la derecha os indico métodos que miden la competencia, que se utilizan y se han utilizado hasta ahora, como cuestionarios, búsqueda en corpus, y dentro de estos, por ejemplo, tareas como juicios de gramaticalidad o continuación de frases. Perdón. Bien, y la idea es que, en cierto modo, a través de todos estos métodos y mirándolos tanto de un lado como del otro, lleguemos a un entendimiento mayor de cómo utilizamos el lenguaje, pero también de cuál es el conocimiento que tenemos, por ejemplo, de las lenguas y cómo lo podemos delimitar y cómo lo podemos describir. En este caso os refiero a métodos que miden la competencia, en los que igual estáis más familiarizadas o familiarizados. Uno de ellos es los juicios de gramaticalidad, que como sabéis se pregunta normalmente a los hablantes de una lengua si aceptan o no diferentes frases. Aquí os he dado dos simplemente por daros un ejemplo, donde normalmente lo que se le pregunta a la gente es si os doy dos frases como la luz daba en la ventana y la luz daba a la ventana, cuál es, por ejemplo, la que es aceptable y cuál no.
Se suele hacer de muchas maneras, con números como por ejemplo del 1 al 5 o simplemente diciendo sí o no. Hay muchas formas de hacerlo, pero la cuestión que es fundamental es que se obtiene información sobre qué es aceptable o no para los hablantes. El otro es el de continuación de frases, en las que se pide a los hablantes finalizar una frase para ver qué continuación le dan. Entonces imaginaos que sois un participante o participante chica y que tenéis la frase que se están dando, el inicio de frase, perdón, que se están dando como la madre de Pedro ha visto. Y entonces se os pide que la continuéis. Y la podríais continuar de, por ejemplo, las 3 formas que os doy como ejemplo: una estrella fugaz, a su hermana en la plaza, o que el tren llegaba con retraso. De esto lo que podemos sacar como información son las posibles estructuras, por ejemplo, o formas de subcategorización que tiene el verbo ver en español en este caso, y mucha otra información correspondiente a ese verbo y la estructura en la que aparece, dado el caso que queremos que completen los participantes. Y por último está la búsqueda en un corpus, donde se busca y examina qué construcción es más frecuente entre los hablantes de una lengua, cuando existe variación y cuando hay más de una, por ejemplo, pertinente. Bien, estos son los métodos que miden la competencia y de alguna forma asumo que estáis familiarizados y familiarizadas con ellos. Los métodos que miden la actuación son de otro tipo. Y los he categorizado en 2 grupos. Uno de ellos lo llamo conductual, porque tiene que ver con la conducta y con cómo se reacciona a los estímulos de forma, vamos a decir, consciente, pero también midiendo la parte subconsciente del proceso. Y el otro son los fisiológicos, donde tiene que ver con la fisiología de cómo movemos los ojos, de cómo reaccionan nuestras neuronas ante un estímulo, y por eso, por ejemplo, lo llamamos fisiológico. Y lo importante es que estos métodos observan el procesamiento del lenguaje en tiempo real, es decir, que lo podemos observar mientras alguien está comprendiendo una oración, por ejemplo, o escuchándola. Podemos observar lo que sucede a nivel fisiológico o conductual en el comportamiento de esa persona. Y también podemos ver las posibles limitaciones que existen a la hora de usar el lenguaje. Y es una de las razones por las que nos interesa. Entonces, la cuestión es, ¿qué se puede medir exactamente con estos métodos? Y la respuesta es que es muy variada la naturaleza de las cosas que se pueden medir. En realidad, lo que medimos sobre todo es el esfuerzo o coste cognitivo que conlleva la interpretación en tiempo real, en este caso de frases, pero por supuesto hay otros ejemplos que no tienen solo que ver con frases, donde lo que vemos es cómo la teoría lingüística, los modelos psicolingüísticos y los modelos neurolingüísticos se aunan para ver hasta qué punto el esfuerzo que vemos nos da de forma indirecta información sobre el proceso que hay detrás y cómo se están relacionando la competencia y la actuación. Entonces, lo vemos como forma de medir este esfuerzo y coste cognitivo, pero como no se puede contabilizar, por otro lado, de forma directa, utilizamos medidas conductuales y fisiológicas que son proxies o indirectas. Bien, aquí os hago una enumeración de los tipos de técnicas que se pueden utilizar. Unas de ellas son conductuales y otras de ellas son fisiológicas. Voy a empezar por las conductuales, donde os hablaré sobre todo de la lectura a ritmo propio, pero también hay otras como la compensación de velocidad y exactitud o la tarea multimodal que existen para medir este tipo de cuestiones. En lo que respecta a la lectura a ritmo propio,
lo que hacemos al leer a ritmo propio es normalmente leer palabra a palabra las frases donde el ritmo lo establece el participante que lo lee. Es decir, en este caso, con el ejemplo que os voy a dar en la presentación, yo voy a ser la que mida el ritmo porque no lo podemos hacer de otra manera, es decir, os voy a, vamos a decir, dar un ritmo de lectura, pero en un principio, en este tipo de casos, cada uno rige el ritmo en el que lee la frase y precisamente lo que se intenta determinar es en qué momentos hay alguna dificultad de interpretación o algún proceso más complejo para identificarlo, y para ello es importante que el ritmo de lectura sea el que cada uno de nosotros tiene. Entonces, no sé si estáis listos y listas para una pequeña prueba. Como os digo, es simplemente llegar a ver la forma en la que se lee a ritmo propio. ¿Estáis preparados o preparadas? ¿Hay algún sí por ahí? Sí, estamos Sí, venga, preparados. Leti, vamos allá. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues entonces, esto sería lo que es la frase que la participante o el participante tiene, y de lo que se trata es de leerla a un ritmo natural. Yo os lo voy a presentar un poco menos natural, pero quiero que veáis lo que implica la lectura a ritmo propio. Entonces, la cuestión en este caso es que si uno mismo está leyendo, lo que va haciendo es leer una frase particular y luego normalmente se le pide que haga una respuesta, que dé una respuesta a una pregunta de comprensión. En este caso puede ser que también haya ido un poco más rápido de lo que, por ejemplo, os hubiese gustado teniendo en cuenta que estamos frente a un ordenador, pero me imagino que la mayoría de vosotros y vosotras ha podido interpretar la frase y ver qué es lo que sucede cuando se te está dando de forma incremental o secuencial. Bien, en este caso las medidas habituales de este tipo de lectura son el tiempo de reacción en milisegundos por palabra, es decir, miramos cuánto tiempo en milisegundos le lleva a cada persona leer cada una de las palabras, y la corrección de la respuesta a una tarea de atención, es decir, como queremos también que estén interpretando la frase, lo que hacemos es normalmente siempre preguntar después una pregunta de comprensión o algún tipo de tarea que haga que mantengan la atención para asegurarnos de que están interpretando lo que leen. E incluso a veces también miramos el tiempo de reacción para la tarea de atención, es decir, para lo que tienen que contestar. Es importante que simplemente el dato que sepáis que normalmente la lectura de cada palabra suele estar entre 200 y 400 milisegundos y que la media de lectura por minuto, al menos en inglés, por lo que se conoce, es de 238 palabras por minuto para cosas que tienen que ver con no ficción y 260 palabras por minuto para lecturas que tienen que ver con ficción. Y en definitiva, lo que utilizamos en este caso como proxy o como medida indirecta es que el tiempo de reacción lo utilizamos como medida del esfuerzo que te ha llevado o que nos ha podido llevar el leer la oración para determinar en qué tipo de regiones podría haber dificultades. Por ejemplo, si volvemos a los dos ejemplos que hemos visto inicialmente, uno de ellos el de la comida cocinándose y quemándose, seguramente todos y todas vosotras hayáis tenido un momento en el que hayáis podido volver hacia atrás en la lectura. O, por ejemplo, el caso que hemos discutido de memoria de trabajo, también, como por ejemplo Alba ha indicado, en el momento en el que el segundo verbo aparecía era cuando tenía que volver hacia atrás. Entonces eso seguramente es que si os lo hubiese presentado de forma incremental hubiese llevado a que llevase más tiempo el leer, por ejemplo, el verbo premier. Esa es la premisa que utilizamos para este tipo de técnicas. Bien, los otros métodos fisiológicos son los que tenemos ahora en la pantalla: el rastreo ocular o rastreo del ojo, que en inglés se denomina eye tracking, que tenéis una imagen para que veáis qué es lo que se suele hacer para rastrear el ojo.
Los potenciales relacionados con eventos, que son los que miden la actividad cerebral que tiene que ver con la electricidad que generan las neuronas a raíz de hacer un esfuerzo cognitivo. La magnetoencefalografía y la resonancia magnética funcional, que tienen que ver con la parte también más de localización de los efectos en el cerebro. Y me voy a centrar, como he dicho, en un par de ellas, porque si no, no nos da el tiempo. Una de ellas es el rastreo ocular o del ojo. Y en este caso, también tenéis un ejemplo, por ejemplo, en la imagen de una persona que está leyendo en la pantalla y cuyos movimientos oculares se están siguiendo con lo que lleva en la cabeza. Lo que hacemos en este caso es monitorizar cómo se mueve el ojo en el tiempo para proporcionarnos de información sobre dónde miran los lectores y durante cuánto tiempo. También tener información sobre si los participantes están releyendo alguna palabra, por ejemplo, en los casos que hemos discutido la cuestión sería que vuelven hacia atrás, ahora vamos a ver otro ejemplo, y proporciona el poder ver medidas de lectura tempranas y tardías sobre la misma frase. Es decir, que lo que podemos ver también es qué hacemos cuando leemos en un primer paso y qué hacemos cuando volvemos hacia la información otra vez que hemos leído anteriormente. Entonces, proporciona medidas de lectura tanto incrementales como cumulativas. Eso es lo interesante de este método. Los paradigmas pueden ser o de lectura de frases o palabras, como hemos visto, o lo que llamamos el paradigma del mundo visual, donde lo que tenemos es la observación de la interpretación incremental de frases o palabras presentadas de forma auditiva, mientras se miran imágenes asociadas semánticamente con ellas. A continuación os doy un ejemplo de una frase que demuestra lo que es el patrón de lectura, en este caso una frase en inglés, pero os doy una correspondiente en castellano debajo en rojo. Y aquí lo que vemos es un reflejo de cómo una persona de habla inglesa lee una frase como la que tenéis en la pantalla y las medidas que se tienen en cuenta para la investigación de cómo ha leído esa persona, el patrón de lectura que ha tenido. Entonces, en este caso, os doy el ejemplo en castellano. Y la idea es que mirando el ejemplo en castellano que tenéis debajo, podáis pensar también hasta qué punto es comparable con lo que se ve en inglés en el ejemplo de arriba. Entonces, por ejemplo, si os vuelvo a preguntar en este caso en qué momento tendríais una dificultad a la hora de leer o que creeríais que tendríais que volver hacia atrás, ¿hay algún momento en el que os parecería que tendríais que hacerlo? ¿Hay alguien que quiera participar y dar su perspectiva al respecto? Para mí parece un poco extraño después de leer 1 kilómetro, porque entonces hay algo que no funciona, es como tengo que leerlo otra vez para entender. Vale, ¿y la idea es que lo raro es corre 1 kilómetro o la idea es que es después de 1 kilómetro cuando te encuentras con el pronombre le que empiezas a tener dificultades en la lectura? Es que cuando leo, como Julio siempre corre 1 kilómetro, esa es la manera que lo leo primero, pero entonces cuando aparece le, no tiene sentido. Muy bien, vale. Y en el fondo, entonces sería a partir de le, ¿no? ¿Cuándo tendrías un problema a la hora de decir, es que no sé cómo continuar con la interpretación de esta frase, ¿no? ¿Sí? Bien, asumo que es un sí. Efectivamente, esa sería la región, vamos a decir, donde empezaríamos a tener problemas a la hora de interpretar. Y esto es simplemente para que lo veáis en comparación con el ejemplo del inglés que tenéis arriba, donde lo que se demuestra con los circulitos, por ejemplo, verdes en este caso, es que tienes la fijación tras lo que se llama la sacada progresiva, que es la primera fase de lectura. Entonces aquí es donde veis
con los puntos verdes qué es lo que esa persona ha hecho a la hora de leer la frase. Y lo que vemos es que hay un punto más grande que es verde, que es el que tiene mayor fijación de estas sacadas, que es el movimiento ocular en el verbo seems, y que automáticamente se va hacia atrás a la palabra jogs, que es el verbo correr en inglés, en lo que se llama una fijación de sacada regresiva. Y posteriormente hay una segunda fase que es lo que se ve en los circulitos naranjas con mile y seems, donde lo que hace esa persona es volver a leer la información de milla y seems para poder interpretar la frase. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos cómo este sería un patrón de lectura de alguien que está tratando de interpretar una frase parecida a la que tenéis debajo en castellano, que os he dado como ejemplo. Bien, esta es una forma de ver, por ejemplo, a nivel fisiológico cómo se mueve el ojo y cómo funciona para interpretar a nivel lingüístico las cosas. Esta es otra forma que tiene que ver con lo que llamamos el paradigma del mundo visual. Entonces, la gente suele estar expuesta a una imagen como la que veis en el dibujo, que corresponde a un estudio de Allman y Camide. Y lo que hacen es, mientras están viendo esto, por supuesto no ven esto de objetivo que os he marcado yo, pero lo que hacemos es, mientras están mirando la imagen, ver el patrón de dónde mueven los ojos mientras escuchan la frase en particular. Entonces, os voy a dar primero una de las frases que escuchan mientras ven esta imagen, y lo que tenéis que tratar de pensar es que no estáis viendo las frases debajo que os he puesto yo para que veáis qué es lo que están escuchando. Pero entonces lo que tenéis que hacer es simplemente mirar la imagen y escuchar de momento. The boy will eat the cake. The boy will move the cake. Bien, entonces en los dos casos lo que habéis visto es que lo que se hace es presentar a los participantes con dos frases auditivas, que son las que tenéis debajo en azul, donde hay dos tipos de situaciones distintas con respecto a lo que es el pastel. En un caso es que está moviendo el pastel y en el otro es que está comiendo el pastel. Entonces, de lo que se trata en este caso es de ver, antes de que llegue a la palabra pastel a nivel auditivo, dónde está mirando el participante en cuanto escuchan el verbo mover o el verbo comer. Y eso se hace... The boy will eat the cake. Ay, hombre. Esta no era la A. The boy will move the cake. A ver si puedo volver a la otra. Vale, bien, lo he pasado, perdón. Este simplemente es el correspondiente de lo que sería en castellano, el chico moverá el pastel o el chico comerá el pastel. Y lo que simplemente os quiero indicar aquí es que tenéis ese otro tipo de elementos, el balón, el coche y el tren eléctrico, que son distractores y que lo que hacen es estar ahí para que se complete el paradigma experimental. Bien, otra forma... The boy will move. Otra forma de mirar también con ojos oculares a paradigmas visuales que muchas veces tengan presentados estímulos auditivos es el que veis en la imagen, donde lo que se hace es marcar, por ejemplo, en este caso en verde, dónde están mirando los participantes cuando están escuchando un estímulo específico. O sea, que esto simplemente es un ejemplo. Bien, y para finalizar en este campo de los métodos, lo que quiero simplemente es hablaros de uno de los métodos que yo, por ejemplo, más he utilizado, que son lo que se llaman los potenciales relacionados con eventos. Me imagino que os sonará bastante, quiero decir que igual es difícil saber a qué se refiere uno con esto. Y esta es la definición que se le da a esta técnica, que es una técnica basada en la medida de la actividad eléctrica que el cerebro genera. Nuestras neuronas generan electricidad usando otro método que se llama electroencefalograma. Y lo que hacemos es ver cómo nuestro cerebro reacciona a un estímulo que está sujeto a tiempo real.
En la imagen tenéis tres situaciones, dos de ellas reales, donde se ve a gente llevando la gorra que lleva lo que son los electrodos que van a ir agarrados a esos agujeritos que veis y que van a hacer que la electricidad que el cerebro genera sea conducida a los electrodos y pueda ser grabada después. Esta es una imagen de cómo se caracteriza de forma esquemática este tipo de eventos potenciales relacionados. Y lo que corresponden es a un evento que puede ser tanto auditivo como visual. Y lo que hacemos es amplificar la información que nos proviene de las neuronas eléctricas y hacerla legible para ver qué es lo que está sucediendo a partir de ver un estímulo en tiempo real en el cerebro. Bueno, ahora me imagino que suena todo muy complejo. Esto de nuevo es una elaboración de qué hacemos cuando miramos a electroencefalogramas. Lo que hacemos es, como os he dicho, usar electrodos situados en el cuero cabelludo para medir los cambios en voltaje eléctrico producido por varias neuronas en el cerebro y así se obtiene información sobre el tiempo de las respuestas en el cerebro, es decir, cuándo están sucediendo, qué tipo de respuestas que tienen que ver con el estímulo lingüístico en el cerebro. Y los potenciales relacionados con eventos son precisamente el cambio en voltaje eléctrico producido por un grupo grande de neuronas y que es medido con electroencefalogramas y alienado con la presentación del estímulo relevante, es decir, lo que llamamos el evento, que como os he dicho puede ser tanto auditivo como visual. Estos son dos paradigmas donde puedes tener, por ejemplo, una presentación auditiva de la frase ¿con quién te encontraste ayer en el museo? Y entonces te pueden estar, estamos midiendo, por ejemplo, las ondas cerebrales mientras tú estás escuchando ese tipo de información. Pero otra idea podría ser que se te presenten las frases de forma incremental, tal y como veis en el ejemplo que hay a la derecha de la presentación visual rápida de palabra, donde tienes al principio un punto de fijación y luego las palabras van apareciendo 300 milisegundos con un intervalo en blanco, como veis, de 200 milisegundos a lo largo del tiempo del experimento. Para que podáis asociarlo un poco más a algo específico, que siempre ayuda, aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, una frase que se podría testear, donde se podría tener a la gente leyéndola mientras, palabra por palabra, mientras se les están midiendo las ondas cerebrales. Y la frase sería la que tenéis en verde. La chica se miró a sí misma en el espejo, donde lo que haríamos, por ejemplo, es mirar la palabra misma para ver qué sucede cuando a la misma persona se le presenta el estímulo la chica se miró a sí mismo en el espejo, es decir, cuando está con género masculino o con género femenino. Y en este caso lo que se sabe es que cuando tenemos un contraste así y miramos, por ejemplo, en las ondas cerebrales de la gente y la diferencia de voltaje que viene dada por los potenciales relacionados con eventos, hay un tipo de componente que llamamos el P600 que tiene que ver con precisamente gramaticalidades que tienen que ver con la sintaxis, como en este caso cuando tenemos un elemento reflexivo que no está en el género adecuado. El otro caso que os doy debajo tiene que ver con algo un poquito distinto. Tenéis la frase untó la tostada con mermelada y mantequilla y entonces lo que hacemos es medir a la altura de mantequilla qué es lo que sucede en el cerebro y ponerlo en comparación con otra frase donde los mismos participantes van a estar expuestos a untó la tostada con mermelada y calcetines. En este caso, la incongruencia es semántica y por lo tanto viene dada por otro tipo de componente que es lo que llamamos el N400 y lo que es interesante, por ejemplo, ya de ver en este caso es que
El hecho de que tenemos diferentes tipos de gramaticalidades o violaciones sintácticas o semánticas nos dan también diferentes respuestas en el cerebro, lo cual es muy interesante. Bueno, y con esto ya termino. El método es el proceso experimental a vista de pájaro y solo os quiero comentar qué es lo que necesitamos hacer a nivel de proceso de investigación experimental cuando tratamos de testear alguna cuestión que, por ejemplo, queremos ver si lo que se dice a nivel competencia puede mantenerse a nivel de actuación o no. Entonces lo que hacemos es tenemos el génesis de la hipótesis, tenemos que hacer un diseño experimental, una recogida de datos, un análisis e interpretación de los datos y volvemos a actualizar la teoría o ver si la actuación concuerda con la competencia o no. Bueno, y dicho esto, acabo aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko y no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, Hola, ¿me dices tu nombre? soy Chen. Sí. Tengo una pregunta, porque cuando hablamos de la competencia y la actuación, decimos que la competencia de alguna manera guía la actuación nuestra. Entonces, yo conozco un fenómeno en francés que se llama verlan, no sé si pronuncio bien o no. Es decir, que a los jóvenes les gusta mucho hablar la palabra al revés, es decir, como hay una palabra femenina o femenino, se dice femme, pero cuando ellos hablan, ellos dicen meuf, algo así. Ajá. No sé, Sí, que no sé, lo invierten, ¿no? Ajá. Sí. Por eso yo quiero preguntar si la competencia tenemos que hablar es correcto o no correcto cuando guía la actuación. O sea, no hay esta distinción. O sea, lo que quieres decir en este caso es que este es un ejemplo de la actuación que está rigiendo de alguna forma la competencia y no a la inversa, Sí. ¿no? Sí. Sí. Es muy interesante ese caso y hay casos que de hecho no he comentado por falta de tiempo, pero precisamente se conocen casos en los que no hay explicaciones. Lo que tú estás proponiendo es un caso en el que lo que sucede a nivel de actuación no puede explicarse con la competencia, ¿verdad? Y casos así suceden, por ejemplo, con oraciones donde la gente da como gramatical a nivel inicial una frase que si tuviese tiempo de procesarla, quiero decir, tuviese más tiempo de procesarla y tuviese que explicar qué quiere decir, la vería como incorrecta. O sea, que hay casos en los que sí que desde la actuación se dan fenómenos que no se pueden explicar y unir de forma siempre lógica y directa a la competencia. O sea que es muy buena pregunta porque tiene que ver con lo inverso, ¿no? Estamos hablando de que la competencia rija la actuación, de que los dos puedan tener su propio sistema y tú aquí lo que estás diciendo es ¿y qué pasa con los casos en los que la actuación rige lo que se hace a nivel de competencia, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Sí. Pero es muy buen ejemplo. También los niños hacen eso. Creo que es a nivel crosslingüístico, que muchas veces se intenta hablar, por ejemplo, al revés, donde lo que haces es invertir las sílabas para hablar al revés, que también es muy complicado. Pero sí, de eso yo creo que todavía no se desconoce qué es lo que nos puede decir sobre la cognición. Sí, pero es muy buen ejemplo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? Ana, creo que ha levantado la mano. Sí, gracias. A mí también me interesa mucho la relación entre la competencia y la actuación. Y para mí, porque estoy aprendiendo español, lo más difícil para mí es hablar.
Y muchas veces cuando hablo o antes de hablar, sé que tengo todas las reglas y la gramática y las conjugaciones, etcétera, en la cabeza, pero a la hora de hablar hago muchos errores. Así que me pregunto si hay alguna diferencia en esa relación entre competencia y actuación entre hablar una lengua materna y una segunda lengua, por ejemplo. Sí, definitivamente, seguramente el gap que haya o la separación que haya entre estas dos sea más prominente en segundas lenguas. También es verdad que, por ejemplo, a lo que tú estás dirigiéndote es a la parte que tiene que ver con producción y comprensión. También se sabe que, por ejemplo, cuando no eres hablante nativo y estás aprendiendo una lengua, sueles tener un nivel mayor siempre en lo que es la comprensión que en la producción. O sea que primero habría que ver cómo se separan esas dos cuestiones para luego pasar a ver cómo puedes medir en realidad cuál es, por ejemplo, tu competencia exacta en español, que eso sería igual lo que es más complicado, ¿no? Medir hasta qué punto lo que un nativo podría tener totalmente completo, una persona que está aprendiendo una lengua no lo tiene. Entonces, el problema es que estamos hablando ya de un impoverished system donde la competencia no es la misma. Y en ese caso las cuestiones pueden ser de otro tipo también, porque cuando no se tiene una competencia completa hay otro tipo de factores. Tiene que ver con la cantidad de input que has recibido, lo bueno que seas reteniendo información, por ejemplo, a nivel visual frente a auditiva. O sea que hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con el aprendizaje de una lengua. Y en realidad lo que puedo decir es que igual se desconoce todavía la relación exacta para los nativos, con lo cual para los no nativos todavía estamos más verdes en ese sentido, en saber qué puede estar sucediendo. Pero es que hay más cuestiones también involucradas en ello. Pero es muy interesante lo que dices, sí. Gracias, Ana. Amelia. Yo quería preguntar si las medidas para medir los Fisiológicas. fisiológicos, exacto. Sí. Por ejemplo, la prueba de los ojos y la del encefalograma, ¿se puede realizar a la vez o no Sí, se recomienda hacerlo? Sí, totalmente. Es un campo muy nuevo, muy interesante, pero sí, se puede hacer a la vez. De hecho, se puede aprender mucho de eso, pero también es algo que está en ciernes, o sea, que no está tan evolucionado como para que, por ejemplo, te pueda decir nada concreto, pero sí que se puede. De hecho, también se puede combinar, o sea, lo que tú estás diciendo es que, por ejemplo, una persona que esté llevando los electrodos en la cabeza puede que podamos estar al mismo tiempo midiendo su movimiento ocular mientras están procesando el lenguaje. Por supuesto que se puede. Y lo mismo en el fMRI, o sea, cuando tú estás en una cama, por ejemplo, tumbado, donde te están midiendo el fMRI, lo que también se puede hacer es llevar los electrodos puestos. Y el único problema de momento de eso es el metodológico. Cómo distinguir el ruido que tiene que ver con combinar dos técnicas con la información que necesitas o que quieres conseguir. Sí. Pero sí, es totalmente posible. Sí, muy buena intuición, Amelia. Gracias. Yo también quería hacer una pregunta en lo referente a estas pruebas. O sea, ¿tenéis algún tipo de, cómo decirlo? Me refiero, por ejemplo, cuando hacéis las pruebas, ¿suelen ser por la mañana que la persona está fresca? Porque, como bien has dicho, está el lapso de atención que a partir de unos 15-20 minutos, pues ya la persona no presta tanta atención, pero también es cierto que una persona no está igual de centrado y atento por la mañana que por la tarde o noche después de haber trabajado todo el día.
Entonces muy eso buena afecta también a pregunta. los resultados. Por supuesto, muy buena pregunta, Alba. Y no, la cuestión es que no tenemos, quiero decir, no podemos elegir y muchas veces a los que testeamos vienen a todas horas y quiero decir, tienes que contar con que a nivel estadístico lo que se cancela por un lado, es decir, el que viene cansado le compensa a los otros 5 que nos han venido con más energía, pero sí, quiero decir, es un buen punto a tomar en cuenta y lo que hacemos es normalmente hacer descansos y tener en cuenta que hay un límite por ejemplo, de frases que se pueden leer o de cuestiones que se pueden hacer y que normalmente si te pasas de 1 hora la gente ya no va a responder igual. Y que, por supuesto, si es a última hora del día y ha estado trabajando, pues entonces todavía va a ser peor. Pero no podemos permitirnos el elegir hasta el punto de que solo puedan venir por la mañana. Pero sí, es muy buena pregunta, gracias. Entonces, cuando ellos hacen la prueba, ¿qué tienen? ¿Como textos largos y páginas o frases cortas? ¿O depende No, de la prueba? depende de la investigación, pero por ejemplo, la que yo he hecho hasta el momento siempre con frases como las que habéis visto, de una sola frase. Vale, gracias. Y simplemente luego les preguntas algo para ver si han mantenido la atención. Pero se puede hacer, por supuesto, con textos más amplios y con palabras también. Lo que pasa es que tenemos que empezar desde abajo, es decir, que tenemos que ir construyendo poco a poco cómo tener más información y empezar ya por un texto es... Hay demasiadas cosas que no controlamos para querer ir a lo grande. Entonces vamos con lo pequeño, empezando desde abajo. Sí. Y las personas, perdone ya la última, las personas que seleccionáis para el experimento, o sea, para las pruebas, ¿tenéis algún baremo de si tienen estudios, de si son personas que no han leído mucho a lo largo de su vida? Porque supongo que eso también influirá en los resultados. Ya, es una buena pregunta también. Normalmente nos nutrimos de la población universitaria, o sea que suele ser gente que está yendo a la universidad y eso no es una cuestión, pero sí que lo sería si, por ejemplo, lo amplías a más participantes y normalmente entonces lo que harías es una preselección con algún tipo de cuestionario donde pudieses ver si esta gente lee a menudo o no. Sí, porque es importante. Sí. Cristina, creo que tienes una pregunta. Y bueno, mi pregunta está muy relacionada con lo que ha comentado Abril, que la has bautizado. Ay, es Abril, perdón. Sí, pobre. Pero bueno, es sobre si se controla la variable sexo, es decir, si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de realizar el experimento, es decir, si se controla o si no se controla, pero luego se mira si eso influye o no en los resultados. En un principio, a no ser que tengas una razón de fundamento para hacerlo, como por ejemplo a nivel fonético, hay veces que sí que se miran cuestiones que tienen que ver con intensidad y duración, que están ligadas, de hecho, en la literatura a diferencias de género. Normalmente no lo miramos nunca. Y lo único que hacemos es reportar, que seguro que no es un verbo en castellano, decir en el artículo y cuando se publica en la estadística qué número de hombres y de mujeres había en el testeo. Pero no lo solemos utilizar como una cuestión como pregunta, a no ser que venga justificado por algo. Pero se podría mirar, eso siempre se puede mirar si lo quieres hacer a nivel estadístico. O sea que, posible. Ángel, ¿tienes una pregunta también? Sí, tengo una pregunta. Tiene que ver con estos indicadores que has mencionado, que yo he leído en la bibliografía, o sea, los he leído, tampoco sé muy bien cómo funcionan, los que has mencionado del N400 o del P600. La capacidad de medición se ha refinado como por ejemplo para decirte no solo si es un problema sintáctico o semántico, sino por ejemplo si el problema siendo sintáctico tiene que ver con, por ejemplo, reglas de estructura de frase o problemas de concordancia o transformaciones o, por ejemplo, si mirásemos algo a nivel de palabra,
si el problema tiene que ver con haber aplicado un proceso derivacional o con algún proceso flexivo. ¿Hay medición que permita discriminar ese tipo de procesos o todavía no? No, todavía no. O sea, todavía se mete un poco en un saco todo. No hay una granularidad. O sea, lo que podemos decir hoy en día es que hay ciertas cuestiones que incluso, o sea, no lo he mencionado por dar claridad a la charla, pero incluso lo que se ha visto hoy en día es que componentes como el P6 que se denominan sintácticos también pueden surgir en fenómenos semánticos, donde tienes, por ejemplo, un thematic role reversal, donde tienes algo como, por ejemplo, todas las mañanas los huevos desayunaban. Y ahí, por ejemplo, la gente suele tener un efecto de P6 que siempre hemos denominado sintáctico. Y, por ejemplo, con respecto al N4 se han hecho más estudios donde se ve que también hay distinciones en cuanto a que tenga que ver a veces con predicciones, como el caso que os daba de que cuando untas la tostada lo haces con mantequilla y no lo haces con calcetines. Pero también se ha visto que tiene que ver a veces con cuestiones de lógica y de utilización de la negación. Entonces, la cuestión es que en cuanto más investigamos, más vamos sabiendo, pero todavía no estamos en el punto en el que podemos hacer una clasificación como la que tú sugieres. No estamos ahí todavía. Pero hemos avanzado bastante. Ten en cuenta que los primeros datos de reps, creo que es como se dice en castellano, de potenciales evocados que son, vamos a decir, interesantes a nivel lingüístico, son de los 80. Entonces, tampoco es que haya pasado tanto tiempo desde entonces, son 30 años y hemos avanzado bastante en 30 años, pero no lo suficiente como para poder ponernos a ese nivel de diferenciar si este error era de concordancia. O sea, sí que hay otros componentes. Por ejemplo, hay uno que es el left anterior negativity, que no he discutido, que tiene que ver con concordancia. Pero dentro de lo que es a nivel estructural, que tengas un tipo de violación que tenga que ver con una cosa determinada u otra, es más difícil de determinar en este momento. O sea que la respuesta es no, todavía tenemos mucho que hacer, pero bueno, yo creo que también hemos avanzado bastante. Perfecto, gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Pues pero esta pregunta puede ser un poco raro porque antes he visto un vídeo, es que una persona que consiguió el COVID y luego pierde la capacidad de hablar en dialecto y quiero saber qué habilidad lingüística está perdido y se puede recuperar esta capacidad. Ya, y eso tiene que ver porque estás hablando de una persona que ha sufrido de COVID y a raíz de sufrir de COVID ha perdido la capacidad de hablar en uno de los dialectos que hablaba. ¿Es lo que dices? O sea, que no puede, ¿no? No. Y en realidad eso tiene que ver con que a nivel cognitivo algo le ha pasado, ¿no? Es decir, que es parecido a lo que podría pasarle a una persona que tenga, por ejemplo, a veces afasia. Que, por ejemplo, no sé si estáis al tanto de que, por daros un ejemplo, por ejemplo, una persona que vivía en Boise, que es un lugar de Estados Unidos donde se habla en euskera, que es una de las lenguas, como sabéis, del País Vasco, a raíz de sufrir una afasia, no podía hablar ya en inglés y el único idioma en el que podía hablar era en euskera. Y entonces tuvieron que traer a cuidadores que pudiesen hablarle en euskera porque esa persona no podía hablar ya en inglés, que era el lenguaje de su entorno.
Entonces, en este caso, parece algo donde a nivel cognitivo a esa persona el COVID le haya afectado de una manera que, por supuesto, no estoy diciendo que sea como la afasia, pero donde ha perdido de alguna forma la conexión con ese dialecto a nivel neuronal y no lo puede acceder. Pero no había oído algo así, de hecho, con respecto al COVID, y habría que mirar cómo es la competencia y la actuación de esa persona en su propia lengua, o sea, en la que no es el dialecto, porque me imagino que lo que quieres decir es que habla en el estándar, pero no habla en el dialecto. Lo que habría que mirar también es si el dialecto es su lengua, por ejemplo, más próxima, materna, o si el dialecto es algo que usa a nivel de calle, pero no es lo que tiene interno a su núcleo más cercano. No lo sé, pero es interesante y no tengo mucho más que decir porque no lo había oído. Pero bueno, te puedo dar el ejemplo de esta persona fásica en Estados Unidos, que me pareció muy interesante porque precisamente estaba hablando una lengua que no se hablaba en el entorno más inmediato. Vale, Y era gracias. de nada. Gracias. Amelia, ¿tienes otra pregunta? Sí, es que el año pasado en la asignatura de Introducción a la Lingüística hablamos sobre los niños salvajes, que no habían desarrollado su capacidad de hablar, porque creo que es hasta los 6 años que desarrollas todo esto, y quería preguntar si se había hecho alguna de estas pruebas con alguno de estos niños o esto ha sido mucho más tardío. Bueno, para empezar, lo que tengo también que decir es que las pruebas con electroencefalogramas, por ejemplo, me imagino que te refieres a los eventos de relación potencial, no se han hecho tanto con niños porque uno de los problemas que puedes tener al hacerlo es que se mueven mucho y entonces hay mucho artefacto, o sea, quiero decir, mucho ruido en los datos y son muy difíciles de analizar, es decir, y de sacar algo en claro. Entonces, el campo de lo que es la electroencefalografía en niños es bastante más reciente que en adultos, al menos que se haya hecho de forma prolífica. Y yo creo que en un caso como el que dices tú, al menos que yo sepa, no lo he escuchado, pero puede ser que lo hayan mirado, no lo sé. Pero bueno, para empezar en niños siempre ha ido un poco por detrás que lo que es en adultos. O sea que no lo sé, no te sé decir, pero sería interesante ver qué... Porque en ese caso, ¿qué es lo que esperarías ver? Esperaría ver si la niña, cuando ya ha crecido y es adulta, hay alguna diferencia en sus respuestas que algún adulto que haya podido obtener esa capacidad y ella no ha podido. Del habla. Bueno, a lo que, por ejemplo, sí que te puedo referir es con literados e iliterados. Lo que sí que se ha visto, por ejemplo, con otra técnica que es fMRI, que es la que menciono brevemente, que es donde se mira la localización de los cúmulos de sangre en el cerebro, que tienen que ver con que cada vez que haces un esfuerzo cognitivo también se acumula más sangre en algunas zonas del cerebro. Y, por ejemplo, lo que sí que se ha visto es que con gente iliterada que ha empezado a aprender a leer, la configuración que tiene que ver con lo que se llama la Word Formation Area, o sea, una zona en el cerebro que se denomina, o sea, que se ha denominado como la que reconoce las palabras, se desarrolla y lo que sucede es que se ve un cambio de la persona que no tenía, por ejemplo, ninguna educación y era iliterada, a cuando la tiene de adulto. O sea, que lo que hacen es comparar un grupo de adultos que tienen la capacidad lectora, otro grupo de adultos que no la han tenido nunca y que no han sido literados, y un tercer grupo al que sí que se lo han enseñado. Y se ve claramente cómo el aprendizaje también lleva a que el cerebro se especializa en el reconocimiento de palabras, por ejemplo, y en la lectura, una vez de que lo han enseñado. O sea que no hay algo exactamente sobre lo que tú preguntas, pero eso es lo más próximo que se me ocurre en un ejemplo
que ha sido testeado, por ejemplo, con literados y literados. Gracias. Gracias a ti, Amelia. Bueno, pues quizá podemos dejarlo aquí para no darle más trabajo a Leticia, que ya ha estado aquí con nosotros 1 hora y media más o menos. Y allí creo que las costumbres siguen siendo, se cena más pronto, ¿no? Allí en Holanda es ya... Sí, nada. Ahora en cuanto os deje lo que voy a ir a hacer a tomar mi cenita, que además me han dicho que han seguido una receta de Arzac, así que voy a ver, que me muero de la curiosidad. Pues me das bastante envidia, seguro que mejor que lo que voy a cenar yo. Bueno, te agradezco una vez más de ti que hayas aceptado la invitación y que hayas estado con nosotros. Y nada, como ya te comenté en su día, creo, es posible que te volvamos a pedir en otro año que colabores, quizá con algo parecido o con alguna otra investigación más concreta que sea menos panorámica que esta, de manera que sigas participando, pero aportando nuevas perspectivas sobre este campo de investigación. ¿Vale? O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las que habéis preguntado y todos los que habéis preguntado. Y gracias por vuestra participación y por vuestra actuación, por ser activos durante la charla. Muchas gracias. Y gracias a Cristina y a ti por... Hombre, gracias a ti. Ha sido súper interesante. Yo creo que has abierto ahí una puerta, una ventana y ha entrado el aire fresco, porque es lo que decía Ángela al principio, que apenas se tratan estas cuestiones en el grado y siempre es un placer oír a gente tan experta como tú en estos terrenos para que eso, plantar la semillita a ver si crece la flor. Esperemos que sí. A ver si esto, hay alguna cabecita dentro de las que lo hayan escuchado que se interesa y quiere tirar más del hilo y ir tirando y ir viendo qué es lo que vamos haciendo. El paciente y poco a poco, pero es muy interesante. Así que invito a que se unan más a mi club. Muy bien. Pues nada, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todas por asistir. Gracias. Venga, hasta nos vemos luego. pronto. Dejo de grabar y nos vemos en otra. Chao. Chao. Hasta luego.